¿Crees que lo sabes todo sobre el Chevy Bear 55? Este automóvil cambió Estados Unidos, lanzó un millón de sueños de hot rod y se convirtió en el vehículo más emblemático de la década de 1950. Pero si creías que conocías todas las historias sobre esta legendaria máquina, te espera una sorpresa. Lo que no sabías es que Chevrolet dotó a este auto de características extrañas, opciones secretas y peculiaridades de ingeniería de las que incluso los entusiastas más acérrimos nunca han oído hablar. En los próximos minutos descubrirás 20 datos curiosos sobre el 55 Bear que cambiarán por completo tu visión de este clásico, incluido un dato tan extraño que involucra a Ferrari y una decisión que casi nunca se toma: el timbre de la bocina que bloqueaba tu velocidad. Esto es algo que nunca se implementaría en un automóvil moderno. El Bear 55 tenía un aro de bocina que podía llegar a bloquear la visión del velocímetro. Los mecánicos populares lo señalaron en su revisión original, señalando que, dependiendo de su posición de manejo, el anillo cromado de la bocina cubriría parte de las lecturas de velocidad. Imagínate conduciendo por la Ruta 66 en tu nuevo Bear, intentando controlar la velocidad y teniendo que estirar el cuello alrededor del volante. Tampoco era un defecto raro. Fue una peculiaridad de diseño que afectó a miles de automóviles. El problema fue que los diseñadores de Chevrolet priorizaron el aspecto elegante de la era de los aviones no tripulados del tablero por encima de la visibilidad práctica. Querían que ese velocímetro envolvente se extendiera dramáticamente a través del panel de instrumentos. Pero no tuvieron en cuenta del todo cómo el sonido igualmente dramático de la bocina interactuaría con los laterales del conductor. Algunos propietarios incluso doblan el anillo de la bocina ligeramente hacia arriba para mejorar la visibilidad, mientras que otros simplemente aprenden a agachar la cabeza en ángulos extraños. Es el tipo de detalle que te hace darte cuenta de que estos coches fueron diseñados en una época en la que el estilo a menudo triunfaba sobre la función. El misterio del filtro de aceite faltante. El siguiente hecho te dejará boquiabierto si estás acostumbrado a los motores modernos. Muchos 55 Bears salieron de la línea de montaje sin filtros de aceite. Así es. El nuevo y revolucionario motor V58 de 265 pulgadas cúbicas de Chevrolet no venía con un filtro de aceite como equipo estándar. En lugar de ello, se ofreció como una unidad de recipiente opcional que los distribuidores podían instalar. Piénsalo por un segundo. Aquí Chevrolet presenta su primer V8 en décadas, un diseño moderno de válvulas en cabeza que se convertiría en uno de los motores más exitosos en la historia del automóvil. Y hicieron que el filtro de aceite sea opcional. Los motores básicos dependían enteramente del proceso de sedimentación natural del petróleo y del filtrado de crudo incorporado a la bomba de petróleo. Los propietarios que querían una mejor protección del motor tenían que pedir específicamente la opción de filtro o pedirle a su concesionario que la agregara más tarde. El filtro tipo cartucho estaba montado en el lateral del bloque del motor y requería accesorios y líneas especiales. Hoy en día, muchos mecánicos se sorprenden cuando trabajan en un 55 sin restaurar y no encuentran ningún dispositivo para colocar un filtro de aceite. No fue hasta más adelante en la producción que Chevrolet comenzó a darse cuenta de lo importante que era la filtración para la longevidad del motor, especialmente cuando los propietarios comenzaron a recorrer más kilómetros con estos automóviles. La conexión secreta de Ferrari. Si te pareció impresionante, espera a ver lo que viene a continuación. Un tablero que cambiaba de color y que Chevy intentó ocultar, insignias doradas que aparecieron misteriosamente a mitad de año y una camioneta tan rara que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Bueno, continuemos. Estás mirando la parrilla de un Bear 55 y, en realidad, estás viendo la influencia de Ferrari. Ese patrón distintivo de parrilla en forma de caja de huevos no fue simplemente una elección de diseño al azar. Se inspiró directamente en los coches deportivos italianos. Aquí está la historia salvaje. En 1953,
el jefe de diseño de GM, Harley Earl, realizó una gira por salones del automóvil europeos y quedó fascinado con las parrillas de Ferrari. Dibujó los diseños y los trajo a Detroit, insistiendo en que el Chevrolet 55 necesitaba ese mismo toque exótico. Al principio el equipo de diseño pensó que estaba loco. Imagínese intentar poner un estilo inspirado en Ferrari en un sedán familiar que cuesta $2,000. Pero Earl se mantuvo firme y el resultado fue ese patrón de trama cruzada distintivo que se convirtió en una de las características más reconocibles de Bayer. La ironía es que la mayoría de los estadounidenses que compraban estos autos ni siquiera habían oído hablar de Ferrari en 1955. Simplemente pensaban que la parrilla parecía moderna y de la era de los aviones. Lo que no sabían es que estaban conduciendo con una pieza de diseño de automóvil exótico italiano escondida a plena vista en su práctico Chevrolet. El overdrive del que nadie habla. Todo el mundo conoce la transmisión automática Powerglide, pero aquí hay una opción de transmisión que ha sido prácticamente olvidada. Chevrolet ofreció una transmisión manual de 3 velocidades con sobremarcha en 1955 y en realidad era una configuración bastante sofisticada para la época. No se trataba de un simple complemento. Era una unidad planetaria controlada eléctricamente que efectivamente le proporcionaba una transmisión de 4 velocidades. La forma en que funcionaba era fascinante. Normalmente conducirías en primera, segunda y tercera, pero cuando alcanzabas aproximadamente 28 millas por hora en tercera marcha y levantabas ligeramente el pie del acelerador, la sobremarcha se activaba automáticamente con un clic sutil. De repente, las RPM del motor caerían aproximadamente un 30%, lo que le permitiría una conducción relajada en la carretera y un mejor ahorro de combustible. Incluso había un cable de bloqueo debajo del tablero para desactivarlo durante la conducción en la ciudad. Lo extraño es que esta opción era cara y complicada, por lo que la mayoría de los compradores optaban por la transmisión estándar de 3 velocidades o derrochaban dinero en la automática Powerglide. Hoy en día, encontrar un Bayer 55 con la unidad overdrive original es como encontrar una aguja en un pajar. Muchos fueron eliminados a lo largo de los años porque los mecánicos no entendían cómo arreglarlos. La revolución de 12 voltios. El Ballard del año 55 marcó un punto de inflexión crucial que la mayoría de la gente nunca mencionó. Fue el año en que Chevrolet finalmente abandonó los sistemas eléctricos de 6 voltios. Puede que hoy esto no parezca gran cosa, pero fue un cambio enorme que afectó todo, desde el motor de arranque hasta la radio. Durante décadas, los automóviles estadounidenses habían utilizado sistemas de 6 voltios porque eran más baratos y las baterías estaban fácilmente disponibles. Pero a mediados de los años 50, los automóviles fueron equipados con más accesorios eléctricos. Las ventanas eléctricas, los asientos eléctricos, las mejores radios y los faros más brillantes exigían más energía de la que 6 voltios podían proporcionar de manera confiable. El cambio a 12 VT significó rediseñar completamente los componentes eléctricos. Generadores nuevos, arrancadores nuevos, bombillas nuevas, arneses de cableado nuevos. Todo tenía que cambiar. Pero el beneficio fue inmediato. El motor de arranque de 12 voltios hizo girar el motor más rápido, lo que facilitó mucho los arranques en frío. Los faros eran notablemente más brillantes. La radio sonaba más fuerte sin distorsión. Y finalmente hubo suficiente capacidad eléctrica para soportar el aire acondicionado sin apagar las luces. De hecho, algunos de los primeros modelos de producción del modelo 55 empezaron con sistemas de 6 voltios antes del cambio, lo que los hace extremadamente raros hoy en día. Aire acondicionado con cambio manual. ¿Alguna vez has visto un Bel-Air 55 con aire acondicionado de fábrica y transmisión manual? Déjamelo saber en los comentarios porque esta combinación es más rara que los dientes de gallina. La mayoría de la gente asume que el aire acondicionado de los años 50 solo estaba disponible con transmisiones automáticas,
Pero Chevrolet en realidad ofreció aire acondicionado en automóviles V8 con transmisión manual tanto en 1955 como en 1956. La instalación fue una pesadilla de compromisos de ingeniería. La enorme unidad del evaporador colgaba debajo del tablero como una maleta, ocupando un valioso espacio para las piernas. El compresor era tan grande que requería soportes especiales y accesorios reubicados. Y aquí viene el truco. Había que tener cuidado con el embrague. Un deslizamiento excesivo durante el despegue podría provocar que el motor se mueva con dificultad, lo que podría paralizar el compresor y dañar potencialmente el sistema de aire acondicionado. Los concesionarios a menudo intentaron disuadir a los clientes de utilizar esta combinación, incitándolos a optar por la versión automática PowerGlide. Los pocos automóviles con transmisión manual que tenían aire acondicionado generalmente eran pedidos especiales, a menudo para clientes del suroeste que insistían absolutamente en tener ambas características. Hoy en día, estos coches se encuentran entre los 55 Bel-Air más inusuales que puedes encontrar. El misterio de la insignia dorada. Algo extraño sucedió a mitad del año modelo 1955. Las insignias de Bel-Air que habían sido cromadas de repente comenzaron a aparecer en dorado. Pero aquí viene la parte extraña. Chevrolet nunca hizo un anuncio oficial sobre este cambio. No hubo ningún comunicado de prensa, ningún boletín para el concesionario ni nada en la literatura de ventas. Las insignias doradas comenzaron a aparecer en los automóviles fabricados después de febrero de 1955 aproximadamente. Esto ha vuelto locos a los restauradores durante décadas. Algunos modelos del 55 a principios de la década de 1950 tienen insignias cromadas, otros las tienen doradas y no hay una fecha límite clara. La mejor suposición es que Chevrolet quería darle a la serie de alta gama Bel-Air un poco más de distinción respecto de los modelos más económicos 210 y 150. Las insignias doradas eran una forma más de mostrarle a tus vecinos que habías comprado el Chevrolet de primera línea. Pero la implementación fue tan aleatoria que algunos distribuidores aparentemente tenían insignias cromadas y doradas en stock y usaron lo que tenían a mano. Hoy en día, ambas versiones se consideran correctas para el número 55, aunque las insignias doradas parecen tener un precio ligeramente superior entre los coleccionistas que las consideran más deseables. El Nómada que nadie compró. El Bear Nomad 55 es uno de los Chevrolet más valiosos jamás fabricados, pero cuando era nuevo, casi nadie quería uno. Solo se fabricaron alrededor de 8.530 unidades, lo que lo convierte en uno de los Chevrolet de producción regular más raros de los años 50. El Nomad fue el intento de Chevrolet de crear un station wagon deportivo, combinando la practicidad de un station wagon de dos puertas con el estilo de un techo rígido. Tenía vidrios únicos por todos lados, un techo acanalado distintivo y molduras especiales que lo diferenciaban de cualquier otro Chevrolet. El problema era el precio. Un Nomad costaba unos $200 más que un Bel-Air con techo rígido comparable, lo cual era mucho dinero en 1955. Por ese precio extra, obtenías menos espacio en el asiento trasero que una camioneta normal y esos elegantes pilares B inclinados que se veían bien pero hacían que la visibilidad trasera fuera terrible. Además, el portón trasero era pesado y difícil de manejar. Los distribuidores no pudieron moverlos. Muchos permanecieron en lotes durante meses y finalmente se vendieron con grandes descuentos. Chevrolet estaba tan decepcionado con las ventas que casi canceló el Nomad después de 1955. La ironía es que esas mismas características de estilo que perjudicaron las ventas en los años 50 hacen que los Nomads sean increíblemente deseables hoy en día. Un bonito Nomad del año 55 puede alcanzar fácilmente 6 cifras en una subasta. Las exportaciones con volante a la derecha. Aquí hay algo que te dejará perplejo el cerebro. Chevrolet fabricó 55 Bel-Airs con volante a la derecha para exportar a Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.
Pero no se limitaron a girar el volante hacia el otro lado. Estos coches tenían tableros de instrumentos completamente espejados en los que cada componente estaba invertido. El velocímetro barrió la dirección opuesta. La radio estaba a la izquierda y la guantera a la derecha. Incluso los controles de la calefacción estaban invertidos. La construcción de estos automóviles requería herramientas y procedimientos de montaje especiales. Los trabajadores tuvieron que recibir capacitación especial porque su memoria muscular no era la adecuada para el ensamblaje del volante a la derecha. El control de calidad era un problema constante porque los inspectores, inconscientemente, comprobaban las cosas en el lado equivocado. Los modelos de exportación también tenían características únicas para sus mercados. Los automóviles australianos tienen radiadores de alta resistencia para el calor del interior. Los modelos sudafricanos tenían filtros de aire mejorados para condiciones polvorientas. Los automóviles de Nueva Zelanda a menudo tenían diferentes relaciones de transmisión para adaptarse al terreno montañoso. Hoy en día, estos Bel Airs con volante a la derecha son increíblemente raros en los Estados Unidos y ocasionalmente aparecen cuando los coleccionistas los importan del extranjero. Los paquetes de potencia ocultan la potencia. Chevrolet anunció que la opción del paquete de potencia produce 180 caballos de fuerza. Pero el problema es que muchos de estos motores en realidad generaban más potencia. La calificación oficial fue conservadora, en parte por razones de seguro y en parte porque Chevrolet no quería pisar los callos del Corvette. El paquete de potencia agregó un carburador de 4 cuerpos y escapes dobles al quinto 8265 básico. Pero el verdadero secreto estaba en la melodía. Los mecánicos de fábrica que sabían lo que hacían podían ajustar el carburador y la sincronización para obtener cerca de 200 caballos de fuerza. Algunos concesionarios incluso ofrecían modificaciones bajo la mesa que llevaban estos motores aún más lejos. El paquete de superpotencia, que llegó más tarde, agregó oficialmente solo 15 caballos de fuerza más a través de una mayor compresión. Pero con un ajuste cuidadoso y gasolina premium, estos motores podrían superar fácilmente sus clasificaciones. Los corredores de carreras rápidamente se dieron cuenta de esto y comenzaron a hacer campaña con 55 Bel Airs en clases estándar, donde tenían una ventaja significativa sobre los competidores que creen en los números publicados. La conspiración de la alfombra. La serie Bayer venía con alfombras como equipamiento estándar, lo cual era una gran ventaja en el 55. Los modelos 210 y 150, más económicos, se conformaban con alfombrillas de goma. Pero aquí viene la parte extraña. La alfombra en realidad no era una alfombra como la conocemos hoy. Era un material de bucle que se parecía más a un revestimiento de piso industrial que a la alfombra de automóvil de pelo cortado con la que estamos familiarizados. Chevrolet lo llamó alfombra porque sonaba lujoso, pero muchos propietarios se quejaron de que era difícil de limpiar y se desgastaba rápidamente en áreas altas. El material también era increíblemente inconsistente. Algunos coches recibieron alfombras gruesas y lujosas, mientras que otros recibieron un material fino que era apenas mejor que el fieltro. La combinación de colores también estaba por todas partes. Supuestamente, los colores interiores idénticos podrían variar drásticamente de un coche a otro. Algunos restauradores han encontrado hasta 5 tonos diferentes de lo que se suponía que era el mismo color de alfombra en 55 Bel Airs. La teoría es que Chevrolet adquirió alfombras de varios proveedores que no podían igualar los colores de los demás. El control de calidad en los años 50 no era lo que es hoy. El velocímetro que mintió. Hablando de características inusuales, aquí hay una que Chevrolet definitivamente no publicitó. El velocímetro horizontal del Bayer 55 era notoriamente impreciso, pero no de la forma que uno podría pensar. Estos velocímetros indican constantemente una velocidad entre un 5 y un 7% más rápida desde fábrica. Si su velocímetro marcaba 60 millas por hora,
probablemente solo iba a 56 o 57. Esto no era un defecto. Fue intencional. Los ingenieros de Chevrolet diseñaron esta lectura optimista por dos razones. En primer lugar, hizo que el coche pareciera más rápido de lo que realmente era, lo que fue bueno para las ventas. En segundo lugar, proporcionó un margen de seguridad, por lo que los conductores tenían menos probabilidades de exceder accidentalmente los límites de velocidad. Lo interesante es que esta calibración era diferente a la de los modelos anteriores de Chevrolet y diferente a la que hacían Ford y Plymouth. Causó todo tipo de confusión cuando la gente cambió sus coches viejos. Pensarían que su nuevo Bayer era más lento porque las lecturas del velocímetro no coincidían con sus expectativas. Los agentes de policía con pistolas de radar también notaron la discrepancia, aunque la mayoría dio a los conductores el beneficio de la duda una vez que el problema se hizo ampliamente conocido. La lotería de las plantas de montaje. No todos los 55 Velayers fueron creados iguales, y todo dependía de qué planta de ensamblaje fabricara el automóvil. Chevrolet producía estos coches en varias instalaciones en todo el país y la calidad variaba considerablemente entre plantas. Los mejores automóviles supuestamente provenían de la planta de Flint, Michigan, donde los trabajadores experimentados y la proximidad a la ingeniería significaban un control de calidad más estricto. ¿Lo peor? Ese honor supuestamente recayó en la planta de Los Ángeles, donde la rápida producción para satisfacer la demanda de la costa oeste condujo a numerosos atajos. Los coches de diferentes plantas también presentaban variaciones sutiles. La planta de Atlanta utilizó burletes ligeramente diferentes. La planta de Kansas City tenía sus propias fórmulas de mezcla de pintura que creaban pequeñas variaciones de color. La planta de Baltimore era conocida por su excelente ajuste de los paneles. Estas diferencias eran tan pequeñas que la mayoría de los clientes nunca las notaron, pero hoy en día los restauradores a menudo pueden identificar qué planta fabricó un automóvil simplemente examinando detalles como los tipos de sujetadores y las marcas de ensamblaje. Incluso existe una teoría entre los coleccionistas de que ciertas plantas produjeron automóviles que sobrevivieron mejor a lo largo de las décadas debido a técnicas superiores de protección contra la oxidación. El engaño de los tambores de freno. Chevrolet se jactó de los tambores de freno de 11 pulgadas del Velayr 55, afirmando que eran los más grandes en el rango de precios bajos. Lo que no mencionaron fue que estos frenos apenas eran adecuados para el rendimiento del automóvil, especialmente con el motor V8. El problema no era el tamaño, era el diseño. Estos tambores eran propensos a desvanecerse después de unas pocas paradas bruscas. Las zapatas de freno eran más estrechas de lo que deberían haber sido para un contacto óptimo, y todo el sistema estaba fuertemente orientado hacia los frenos traseros, lo que hacía que las frenadas de pánico fueran emocionantes en todos los sentidos equivocados. Muchos distribuidores recomendaron discretamente que los clientes cambiaran a pastillas de freno metálicas. Aunque estos no estaban aprobados de fábrica, los revestimientos metálicos duraron más y resistieron mejor la decoloración, pero eran ruidosos y desgastaban los tambores más rápido. Algunos aficionados a los hot rods fueron incluso más allá y adaptaron tambores de 12 pulgadas de Buick Oldsmobile. La verdadera solución, los frenos de disco, aún estaban a años de distancia. Chevrolet sabía que los frenos eran marginales, pero calculó que la mayoría de los clientes nunca los presionarían lo suficiente como para notarlo. El rompecabezas de la pintura de 2 tonos. Todo el mundo sabe que el Velayr 55 venía en hermosas combinaciones de pintura de 2 tonos, pero esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. Chevrolet ofrecía muchas más combinaciones de las que anunciaba. La literatura de ventas oficial mostraba alrededor de 14 opciones de 2 tonos, pero los concesionarios podían pedir especialmente casi cualquier combinación que quisiera el cliente. Esto creó algunos esquemas de pintura realmente salvajes.
Hay autos del 55 documentados con pintura tricolor, bitono invertido donde el techo era más claro que la carrocería e incluso autos en los que el freno bitono ocurrió en puntos inusuales de la carrocería. El problema era que estos pedidos especiales a menudo confundían a los trabajadores de la línea de montaje. Los autos permanecían medio pintados mientras los supervisores decidían qué debía ir en cada lugar. Algunos distribuidores se negaron a pedir combinaciones inusuales porque tenían miedo de quedarse con un inventario imposible de vender. Hoy en día, estas extrañas combinaciones de pintura son muy elogiadas por los coleccionistas que aprecian su singularidad o son imposibles de vender porque los compradores piensan que son incorrectas. Chevrolet nunca mantuvo buenos registros de pedidos especiales de pintura. Por lo tanto, demostrar la autenticidad es casi imposible. El refuerzo secreto convertible. El Convertible Bar 55 tenía una característica oculta que incluso muchos restauradores desconocen. Los ingenieros de Chevrolet estaban preocupados por la flexibilidad de la carrocería en el convertible. Entonces, agregaron un soporte exclusivo en forma de X debajo del piso que no se usó en ningún otro estilo de carrocería. Esta abrazadera era completamente invisible a menos que pusieras el auto en un elevador y supieras dónde buscar. Conectó los largueros del bastidor en diagonal y endureció significativamente el chasis. Lo extraño es que este soporte no se mencionó en ninguna documentación de servicio. Los mecánicos que trabajaban en estos coches a menudo no sabían que estaba allí. Algunos lo quitaron pensando que era algún tipo de añadido de postventa. Otros lo dañaron durante el trabajo de escape y nunca lo reemplazaron. El soporte hizo una gran diferencia en el comportamiento del convertible. Los automóviles que carecen de este soporte sufren vibraciones en el capó y problemas de alineación de las puertas. Las puertas convertibles también eran únicas, con bisagras más pesadas y refuerzos internos diferentes a los de las puertas de techo rígido. Estas diferencias sutiles significan que las partes del cuerpo no siempre se intercambian entre modelos como la gente supone. La radio que predijo el futuro. La radio de búsqueda de señales opcional en el 55 Bayer era tan avanzada que la mayoría de la gente no entendía cómo usarla. Esta no era una simple radio con solo pulsar un botón. Era una maravilla electrónica que buscaba y captaba automáticamente estaciones fuertes. Empujabas la barra selectora y la radio escaneaba el dial hasta encontrar una señal clara y luego se detenía automáticamente. En 1955, esta era tecnología de la era espacial. Los circuitos necesarios eran complejos y costosos. La radio costó casi tanto como la dirección asistida y muchos clientes que la pidieron quedaron decepcionados porque esperaban que funcionara de manera diferente. La mayor queja fue que en las áreas rurales la radio pasaba por alto las estaciones locales débiles y se concentraba en estaciones potentes de canales claros a cientos de millas de distancia. Los concesionarios Chevy tuvieron que explicar que esto era una característica, no un error. La radio en realidad era demasiado sensible para su propio bien. Algunos propietarios modificaron los suyos para reducir la sensibilidad y así poder captar estaciones locales. A otros les encantó poder captar WLAS Chicago o WASM Nashville desde cientos de millas de distancia en noches claras. El calentador que no pudo. Para un automóvil diseñado en Detroit, el Ballard 55 tenía un sistema de calefacción sorprendentemente débil. El calentador básico apenas era adecuado para los estados del sur, y mucho menos para los inviernos de Michigan. Pero aquí viene la parte realmente extraña. Chevrolet lo sabía y ofreció una opción de calefacción de alto rendimiento que casi nadie pidió. El calentador estándar utilizaba un núcleo pequeño y un ventilador débil que apenas podía descongelar el parabrisas en una mañana fría. El sistema de recirculación de aire significaba que básicamente solo se movía el mismo aire frío por la cabina. El calentador opcional de servicio pesado tenía un núcleo más grande, un ventilador más potente y ventilación de aire fresco. Cuesta alrededor de $30 extra.
No es una fortuna, pero es suficiente para que la mayoría de los compradores no lo compren. Los concesionarios de los estados del norte aprenden a pedir coches con mejor calefacción, pero los coches vendidos en el sur casi nunca la tienen. Esto crea problemas hoy en día cuando los automóviles del sur se restauran y se venden a coleccionistas del norte que descubren que sus hermosos coches son miserables para conducir en invierno. Algunos restauradores adaptan el calentador de alta resistencia, pero encontrar las piezas correctas es cada vez más difícil. La sorpresa Bair que lo cambió todo. Y el dato sorpresa que os prometí al principio es este. Chevrolet casi no convierte al Bair en una serie independiente en 1955. Originalmente, se suponía que sería solo el nivel de equipamiento superior de la serie 210, no su propia línea de modelos. Pero en el último minuto, Art Cole y su equipo decidieron crear 3 series distintas para competir mejor con Ford y Plymouth. Esta decisión, tomada apenas unos meses antes de que comenzara la producción, obligó a realizar frenéticos rediseños de acabados, emblemas y materiales de marketing. Si se hubieran mantenido fieles al plan original, no existiría el Bair tal como lo conocemos hoy, solo el elegante 210. Esa decisión de último momento de crear una serie premium separada transformó la imagen de Chevrolet y creó un ícono que todavía resuena 70 años después. El milagro de las 43 pulgadas. Y ahora llega el momento que estabas esperando. El hecho más extraño sobre el 55 Bair. En realidad, el espacio para las piernas en la parte delantera era de 43,1 pulgadas, mayor que el de muchos automóviles de lujo de tamaño completo de la época. Chevrolet logró esta hazaña aparentemente imposible gracias a un empaque inteligente y una elección de diseño extraña. Hicieron el pedal del acelerador inusualmente pequeño y lo montaron en un ángulo extraño. Esto dio la impresión de un enorme espacio para los pies y al mismo tiempo ahorró varios centímetros de longitud. Los ingenieros de Cadillac estudiaron el Bair tratando de descubrir cómo Chevrolet creaba tanto espacio en un coche más corto y más barato. La respuesta fue una extraña ubicación de los pedales combinada con un cortafuegos delgado y asientos montados ligeramente más arriba de lo normal. Fue humo y espejos, pero funcionó. Los pasajeros se sentían como si estuvieran en un automóvil mucho más grande. La desventaja fue que algunos conductores encontraron la posición del pedal incómoda en viajes largos y cambiar a una marcha más baja usando el talón y la punta era casi imposible. Pero para un coche familiar en los 55, la comodidad importaba más que las técnicas de un coche deportivo. Este truco de embalaje influyó en el diseño de automóviles durante años, demostrando que a veces las soluciones más extrañas son las más efectivas. Eso es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte y darle me gusta para no perderte el próximo. Nos vemos allí. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos coches se convierten en leyendas mientras otros pasan a la historia? Probablemente pienses que el Chevy Impala SS409 de 1962 era la máquina de máximo rendimiento de su época, pero si pensabas que el Impala era el único Chevy con ese legendario motor 409, estás equivocado. Lo que no sabías es que el sencillo Gen Bar de Chevrolet era en secreto el arma preferida de los corredores de carreras, y venía con algunas de las opciones de fábrica más salvajes jamás ofrecidas. En los próximos minutos, descubrirás 20 datos curiosos sobre el Chevrolet Bar 409 de techo burbuja de 1962 que cambiarán por completo la forma en que ves este muscle car olvidado, incluido un dato sobre su techo que lo hizo ilegal en algunos estados. El techo de burbuja solo estaba disponible en el Bar Sport Coupe. Aquí hay algo que te dejará boquiabierto. Ese hermoso techo de burbujas que todos adoran. Era exclusivo del Bar Sport Coupe en 1962. Ni el Impala, ni el Biscayne, solo el Bair de gama media.
Chevrolet adoptó el diseño de vidrio envolvente del techo rígido del 61, creando este perfil más liviano y elegante que parecía sacado de una nave espacial. Lo más curioso es que esto hizo que el Verse Sport Coupe fuera aproximadamente 70 libras más liviano que su contraparte Impala. Puede que no parezca mucho, pero en carreras de aceleración, 70 libras son la diferencia entre ganar y ver las luces traseras de alguien más. El diseño de la parte superior de burbuja no era solo por cuestiones estéticas. Mejoró la aerodinámica a altas velocidades, algo que los ingenieros de Chevy descubrieron casi por accidente durante las pruebas en el túnel de viento. Los corredores rápidamente descubrieron que esta combinación de menor peso y mejor flujo de aire, hacían del Ballard Bubble Top el arma secreta para dominar las 4 millas. El doble quad 409 generaba exactamente 409 caballos de fuerza. Hablemos de marketing perfecto. La versión cuádruple dual del motor 409 producía exactamente 409 caballos de fuerza, logrando esa mágica relación de un caballo de fuerza por pulgada cúbica que los ingenieros habían estado buscando durante años. Esto tampoco fue un feliz accidente. Los ingenieros de Chevrolet ajustaron específicamente los carburadores Carter AFB 3361 y 3362 con una leva elevadora sólida para alcanzar ese número exacto. La configuración era tan precisa que si cambiaras incluso el diseño del filtro de aire, perderías unos cuantos caballos. Lo que es realmente increíble es que Chevy podría haber exprimido fácilmente más potencia. Las pruebas internas demostraron que podían impulsar 425 caballos sin despeinarse, pero el departamento de marketing insistió en mantenerlo en 409 por razones obvias. Esos quads duales tampoco eran solo para exhibición. Flotan a una velocidad increíble de 850 pies cúbicos por minuto en conjunto. Suficiente aire para crear literalmente un pequeño tornado debajo del capó. El Mono 409 era el sueño de todo corredor económico. No todos podían permitirse el sistema de doble cuádruple cilindro, por lo que Chevrolet ofreció un 409 de bajo costo con un solo motor de 4 cuerpos que aún generaba 380 caballos de fuerza. Esta fue la opción para dormir que Smart Racers ordenó. ¿Por qué? Porque por aproximadamente $200 menos que la versión Dual Quad, obtienes el 93% del rendimiento con mejor confiabilidad y un ajuste más fácil. La versión de 4 cilindros simple usaba el mismo cigüeñal de acero forjado, las mismas bielas de alta resistencia y la misma leva elevadora sólida que su hermano más caro. La única diferencia real era la configuración del colector de admisión y del carburador. Aquí es donde se pone interesante. De hecho, muchos corredores prefirieron el quad único porque era más consistente carrera tras carrera. Mientras que los pilotos de quad doble estaban constantemente jugando con la sincronización y los inyectores, los corredores de carburador único estaban haciendo pasada tras pasada con una confiabilidad sólida como una roca. Además, ese único cilindro de 4 cuerpos era más fácil de ocultar debajo de un filtro de aire de serie, perfecto para quienes llevan lo que llevan en las carreras callejeras. Con el 409 no se podía conseguir un planeo potente. He aquí un hecho que sorprende a todos. En 1962, no se podía pedir bajo ningún concepto un 409 con transmisión automática Power Glide. Chevrolet solo ofrecía los 409 de alto rendimiento con transmisión manual de 3 velocidades o con la legendaria Borg Warner T10 de 4 velocidades. ¿Por qué? El Power Glide simplemente no podía soportar ese torque. Estamos hablando de un motor que producía 420 libras-pie de torque. Y la Power Glide de esa época estaba clasificada para un máximo de 350. Los ingenieros de Chevrolet intentaron reforzar el interior del Power Glide, pero las pruebas demostraron que se autodestruiría después de unos 10 arranques duros. La caja de 3 velocidades era en realidad una unidad bastante robusta, el mismo diseño básico utilizado en camiones de servicio mediano.
Pero todos querían esa T10 de 4 velocidades, que podía soportar más de 500 libras-pie cuando estaba construida adecuadamente. Esta restricción de la transmisión realmente ayudó a la reputación del 409 porque forzó a los compradores a cambiar sus propias marchas, haciendo que cada viaje se sintiera como una experiencia de carrera. Los asientos tipo banco eran estándar. Incluso con el 409, obtén esto. Se podía pedir un 409 Bair con potencia suficiente para avergonzar a los Corvettes, pero venía de serie con un asiento corrido. Así es. El carro de la compra de la abuela sembrando semillas en un auto que podía recorrer un cuarto de milla en 12 segundos. Los asientos tipo butaca eran exclusivos del paquete Impala SS, lo que significaba que los compradores de Ballard se deslizaban sobre ese resbaladizo banco de vinilo durante las curvas cerradas. Esto creó la configuración de durmiente definitiva. Desde fuera parecía el sensato coche familiar de papá. Abre el capó y encontrarás 409 pulgadas cúbicas de pura intimidación. De hecho, muchos corredores prefirieron el asiento de banco porque era aproximadamente 35 libras más liviano que la opción de asiento tipo butaca. Además, puedes llevar a tu compañero de carreras junto a ti para esas aventuras de carreras callejeras nocturnas. Algunos entusiastas creativos de los hot rods atornillaban un trozo de hierro angular al túnel de transmisión para evitar deslizarse durante arranques difíciles. Hablemos de ingeniería de base. El tacómetro de fábrica costó más que una semana de salario. Chevrolet ofrecía un tacómetro accesorio de fábrica para los modelos V8 que costaba $49, más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana en 1962. Este tampoco era un complemento barato. El TS de fábrica era un instrumento de precisión que podía leer hasta 8.000 revoluciones por minuto, mucho más que la línea roja de 6.000 revoluciones por minuto del 409. Pero aquí está el truco. La mayoría de los autos 409 terminaron con sol montado en la columna o Stuart Warner Chax porque costaban la mitad y eran más fáciles de ver durante una carrera. El TS de fábrica estaba montado en un módulo encima del tablero, lo que lucía genial, pero lo colocaba justo en tu línea de visión. Los corredores se quejaron de que les bloqueaba la vista del árbol de Navidad en la pista de carreras. Estos soportes de columna TS para postventa se volvieron tan populares que GM compró el diseño de San y ofreció su propia versión como accesorio del concesionario. Hoy en día, encontrar un TA original de fábrica montado en el tablero es como encontrar oro. Valen más de $2.000 en buen estado. Los Bel Airs tenían 2 luces traseras mientras que los Impala tenían 3. Esta es la forma más rápida de distinguir un Bair 409 auténtico de uno falso. Cuenta las luces traseras. Los Bel Airs venían con 2 luces traseras redondas por lado, mientras que el Impala tenía la elegante configuración de luces triples. Este único detalle ha dejado al descubierto más coches clonados que cualquier otra característica. ¿Por qué es importante? Porque muchas personas han intentado hacer pasar los Bel Airs normales por Impalas o, peor aún, han intentado hacer que los clones de Impala parezcan los Bel Air 409 más raros. La instalación de 2 luces traseras no solo tenía como objetivo reducir costos. Esas luces duales eran en realidad de mayor diámetro que la configuración triple del Impala, lo que proporcionaba una mejor visibilidad durante la noche. A los corredores les encantaba esto porque hacía que sus luces de freno fueran más visibles para el tipo que acababan de pasar. Los compartimentos de las luces traseras también tenían diferentes profundidades entre los modelos, por lo que no es posible intercambiarlos. Si alguien te dice que tiene un raro Bair 409, pero tiene luces traseras triples, corre en dirección contraria. Los 409 emblemas estuvieron debajo de banderas cruzadas durante un año. Solo 1962 fue el único año en que Chevrolet colocó los emblemas del guardabarros 409 debajo de los emblemas de las banderas cruzadas en automóviles de tamaño completo.
Esta colocación única se convirtió en una peculiaridad de un año que obsesiona a los coleccionistas hoy en día. En el 63, trasladaron el emblema 409 encima de las banderas, y en el 64, las banderas habían desaparecido por completo. ¿Por qué el cambio? Resulta que la ubicación original colocaba el emblema 409 justo en la zona de salpicadura de barro de los neumáticos delanteros. Los propietarios se quejaron de que sus emblemas Pride and Joy estaban constantemente cubiertos de suciedad de la carretera. Se suponía que las banderas cruzadas representaban la herencia de carreras de Chevrolet, pero algunos concesionarios pensaron que se parecían demasiado a banderas de señales náuticas. De hecho, hay un boletín de servicio de finales de 1962 que indica a los concesionarios cómo reubicar los emblemas para los clientes que se quejaron. Hoy en día, esa ubicación original debajo de las banderas es como una huella digital para autenticar los 6.249 reales. Existen emblemas de reproducción, pero los orificios de montaje cuentan la verdadera historia. Los números de RPO revelaron los verdaderos niveles de potencia. Si conocieras los códigos secretos de RPO, podrías decodificar exactamente cuál 409 está debajo del capó. El RPO 580 le ofreció la versión de 4 cilindros simple de 380 caballos de fuerza, mientras que el RPO 587 le entregó el monstruo de 4 cilindros doble de 409 caballos de fuerza. Pero aquí es donde se pone interesante. A finales de la producción de 1962, Chevrolet actualizó silenciosamente los motores cuádruples duales con válvulas más grandes y sincronización de levas revisada que acercaron la potencia real a los 425 caballos de fuerza. Nunca cambiaron la clasificación oficial, pero los corredores que probaron en el dinamómetro estos motores de producción tardía encontraron entre 15 y 20 caballos adicionales. Las hojas de construcción contaban toda la historia si sabías dónde buscar. Los motores fabricados después de abril de 1962 tenían diferentes marcas de fundición en las cabezas y una curva de distribuidor revisada. De hecho, algunos concesionarios conservaron estos coches fabricados más tarde y los vendieron a un precio superior a corredores que estaban al tanto. Hoy en día, esos coches RPO 587 de producción tardía son el santo grial para los coleccionistas que entienden la diferencia. Los corredores de carreras eligieron los topes de burbuja Bayer en lugar de los Impalas. Esto es algo que no tiene sentido para el departamento de marketing de Chevrolet. Los corredores de carreras serios eligieron abrumadoramente el Bayer más económico en lugar del modelo insignia Impala. La razón fue simple física. Esa capota de burbuja de Bayer era casi 150 libras más liviana que una capota rígida de Impala comparable cuando se tenían en cuenta todas las diferencias de equipamiento. Menos peso significa tiempos de ejecución más rápidos. Y en las carreras de la clase Stock de NH, cada centésima de segundo contaba. La aerodinámica del techo burbuja también entró en juego por encima de las 100 millas por hora, donde esa elegante línea del techo creó menos resistencia que el diseño más formal del Impala. Los corredores legendarios como Deathstreaker incluso encargaron Beyers especiales con opciones de eliminación para hacerlos aún más livianos. No estamos hablando de radio, ni calefacción, ni insonorización, ni siquiera de parasol en el lado del pasajero. Estos modelos especiales simplificados podrían ser 200 libras más livianos que un Impala SS cargado. Cuando intentas entrar en la zona de los 11 segundos con un motor de serie, esa diferencia de peso vale más que todos los acabados sofisticados del mundo. Las opciones de eliminación de calefacción y radio estaban disponibles de fábrica. Hablando de opciones de eliminación, Chevrolet te construiría un Bayer 409 con placas de eliminación literal donde deberían estar el control de la radio y la calefacción. Estas no fueron modificaciones instaladas por el concesionario. Eran opciones genuinas de fábrica con sus propios códigos RPO.
La eliminación del calentador ahorró 35 libras y limpió el compartimiento del motor al eliminar las mangueras del calentador y el motor del soplador. La eliminación de la radio quitó otras 15 libras y eliminó la antena, creando una mejor aerodinámica. Algunos corredores realmente duros pidieron ambas eliminaciones, además de dirección manual y frenos manuales. Estos coches eran absolutamente miserables en la calle, pero armas absolutas en la pista de carreras. Las propias placas de eliminación se han convertido en objetos de colección. Hoy en día, una placa de eliminación de radio de fábrica genuina se puede vender por $300. Lo realmente sorprendente es que Chevrolet te cobra menos por estas opciones de eliminación y en esencia te paga para que hagas tu auto más liviano. Un Bayer 409 completamente eliminado podría ser $300 más barato que una versión cargada y, al mismo tiempo, ser significativamente más rápido en el cuarto de milla. Los índices de posición y tracción subieron hasta 4,56. En lo que respecta a las marchas traseras, Chevrolet no se andaba con rodeos. Se podían pedir diferenciales de deslizamiento limitado con tracción positiva con relaciones de hasta 4,56:1, lo que básicamente era una licencia para hervir los neumáticos a voluntad. La mayoría de los modelos 409 venían con marchas 3,36 de serie, lo que proporcionaba un buen equilibrio entre aceleración y conducción en carretera. Pero si marcas las casillas correctas en el formulario de pedido, la cosa se pone loca. Los cambios de 4,56 velocidades convertían el aire de la campana en un terror que podía hacer chirriar los neumáticos al cambiar a la tercera marcha. La desventaja es que girabas a 4.000 revoluciones por minuto a 60 millas por hora, lo que hacía que conducir en la autopista fuera tan relajante como volar un avión de combate. Algunos concesionarios se negaron a pedir coches con marchas superiores a 4,11 porque los clientes volvían quejándose del ruido y del consumo de combustible. Pero para el corredor que el sábado por la noche llevó su auto a la pista en un remolque, esos engranajes de 4,56 valieron su peso y su oro. Combinado con la relación cerrada de 4 velocidades y un buen embrague, podían arrancar con suficiente fuerza para levantar los neumáticos delanteros del suelo. Gian Heritage documentó tiempos de cuarto de milla de 12,2 segundos. Según la propia documentación histórica de General Motors, un Bayer 409 correctamente configurado podía recorrer un cuarto de milla en 12,2 segundos con el equipamiento de la época. Esto es con neumáticos diagonales, encendido por puntos y tecnología 62. Para ponerlo en perspectiva, un Mustang GT 2005 consume aproximadamente la misma cantidad de combustible con 43 años de avance tecnológico. Estos tampoco eran coches modificados. Estamos hablando de vehículos de exhibición con quizás una puesta a punto y una presión de neumáticos óptima. La clave fue la combinación de esa carrocería ligera con techo de burbuja, el 409 de alto bobinado y esos engranajes traseros profundos. Los conductores profesionales a veces podían llegar a los 11 altos con nada más que neumáticos lisos y de cabeza. Las velocidades de las trampas fueron igualmente impresionantes, con los autos de serie alcanzando 115 millas por hora al final del cuarto. Esa es una velocidad considerable para un automóvil que teóricamente podría albergar a 6 personas. Los conductores de pruebas de GM tuvieron que usar cascos durante las pruebas de aceleración porque estos autos eran tan rápidos que excedían los protocolos de seguridad de la época. El motor de la serie W tenía su cámara de combustión en el bloque. Aquí está el detalle de ingeniería que hizo que el 409 fuera realmente único. En realidad, la cámara de combustión fue mecanizada en la cubierta del bloque, no en la culata. Este diseño de la serie W presentó un ángulo de cubierta de 74 grados que creó esas distintivas tapas de válvulas festoneadas que todos reconocen. Pero ¿por qué Chevrolet se tomó tantas molestias?
El diseño permitió válvulas y puertos masivos mientras mantenía las dimensiones externas lo suficientemente compactas para caber en el compartimiento del motor. Esas tapas de válvulas festoneadas no eran solo para adorno. Proporcionaron espacio libre para los balancines que tenían que operar en ese ángulo extraño. La desventaja era que el trabajo con máquinas era increíblemente crítico. Si un taller mecánico modificara el bloque sin comprender el diseño de la serie W, podría arruinar la forma de la cámara de combustión y reducir la potencia. Esta arquitectura única también significó que las cabezas de la serie W no se podían intercambiar con ningún otro motor Chevy de bloque grande. No se podía simplemente instalar cabezales Mark V posteriores y esperar que funcionaran. Esta exclusividad ha hecho que las buenas piezas de la serie W sean increíblemente valiosas hoy en día. Solo un juego correcto de esas tapas de válvulas festoneadas puede costar más de $1,000. Los vehículos con 2 cuatriciclos utilizan entradas de aluminio y filtros de aire exclusivos. La configuración Dual Quad 409 no consistía simplemente en 2 carburadores montados en un colector de hierro. Chevrolet diseñó una magnífica entrada de aire de aluminio fundido que ahorró 25 libras en comparación con una pieza de hierro comparable. Esto no era común en 1962. La mayoría de los autos de alto rendimiento todavía usaban admisiones de hierro pesado. Esa admisión de aluminio presentaba corredores perfectamente adaptados y un plenum dividido que mantenía los carburadores alimentando los cilindros correctos. La instalación del filtro de aire fue igualmente especial. Un enorme diseño de snorkel doble que parecía robado de un acosador de NASCAR. Cada snorkel suministraba aire fresco directamente a un carburador y todo el conjunto estaba sellado al capó con juntas de goma. Cuando detenías el acelerador, esos 2 respiraderos creaban un sonido aullante que anunciaba tus intenciones a todos los que se encontraban en un radio de 1/4 de milla. El conjunto del filtro de aire era tan grande que apenas pasaba por el capó. Y algunos coches realmente muestran marcas de testigos donde el capó se flexionó y tocó el filtro de aire durante una aceleración fuerte. Encontrar hoy en día un filtro de aire Dual Snorkel original es como encontrar un unicornio. Existen reproducciones, pero no tienen los números de pieza estampados con tinta correctos que exigen los coleccionistas. El número 3 del casting, 814.690 cabezas, fue la configuración más caliente. Para aquellos que hablan de números de fundición, encontrar el número 381-4690 estampado en un juego de culatas fue como encontrar oro. Estas cabezas 690 eran piezas de alto rendimiento que venían en los 409 Dual Quad, con válvulas más grandes y mejor trabajo de puertos que las cabezas estándar. Las válvulas de admisión medían 2,19 pulgadas, mientras que los escapes medían 1,75 pulgadas. Enorme para la época. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. No todas las 690 cabezas fueron creadas iguales. Las primeras piezas fundidas tenían bordes afilados en los puertos que realmente perjudicaban el flujo, mientras que las versiones posteriores tenían entradas de radio suave que captaban una potencia significativa. Los corredores pasaban horas con rectificadoras alisando y haciendo coincidir los puertos, tratando de encontrar hasta el último caballo de fuerza. El diseño de la cámara de combustión de estas cabezas era tan eficiente que podían funcionar con gasolina normal con una compresión de 11:1 si se tenía cuidado con la sincronización. Hoy en día, un buen juego de 690 cabezales se puede vender por $3,000 o más, y eso es antes de cualquier trabajo de máquina. Existen cabezas de reproducción, pero utilizan técnicas de fundición modernas que en realidad fluyen mejor que las originales, lo que las hace técnicamente incorrectas para la restauración. Los Beach Boys hicieron famoso el 409. Cuando los Beach Boys cantaron She's Real Fan, My 409 en su éxito de 1962, inmortalizaron estos motores en la cultura popular. Pero aquí está el punto.
La canción menciona específicamente el Patraction 409 de 4 velocidades y doble cuádruple, que técnicamente era el paquete Impala SS, no el Bair. Brian Wilson había visto un 409 en una pista de carreras local y quedó tan impresionado que escribió la canción esa misma noche. La letra capturó perfectamente la emoción del hard rodding de principios de los años 60, incluso si mezclaba algunos detalles. El éxito de la canción en realidad impulsó las ventas del 409 a fines de 1962 y principios de 1963. Los concesionarios de Chevrolet informaron que los clientes llegaban cantando la canción y pidiendo lo que fuera que los Beach Boys estuvieran hablando. La ironía es que Brian Wilson ni siquiera tenía licencia de conducir cuando escribió la canción. A él simplemente le encantaba el sonido de esos quads duales abriéndose. La canción quedó tan asociada con el 409 que Chevrolet la usó en comerciales décadas después, aunque nunca le pagaron a los Beach Boys por el patrocinio original. Códigos de modelo 15, 37 y 16. El 37 significaba negocios. Si veías el código de modelo 1537 o 1637 en una hoja de construcción, sabías que estabas viendo un Versport Coupe. La única forma de conseguir esa burbuja en el 62. Estos códigos pueden parecer números aleatorios, pero le contaron toda la historia a los que estaban en el N grados. El 1537 era la versión de 6 cilindros que a nadie le importaba, mientras que el 1637 significaba potencia V8. Todos los Bellairs tenían la misma distancia entre ejes de 119 pulgadas que otros Chevys de tamaño completo, pero esos códigos de modelo identificaban el estilo de carrocería específico que todos querían. Lo interesante es que los registros de producción internos de Chevrolet muestran que construyeron muchos menos sedanes con techo de burbuja que sedanes comunes, lo que los hace relativamente raros, incluso cuando son nuevos. En muchos casos los distribuidores tuvieron que encargarlos especialmente porque no se trataba de stock habitual. En realidad, la carrocería con techo de burbuja era más costosa de producir que un sedán normal debido a todo ese vidrio curvo. Pero Chevrolet mantuvo el precio competitivo para mover unidades. Hoy en día, esos códigos de modelo son lo primero que los compradores informados verifican cuando quieren verificar un modelo Bubble Top auténtico. Todo lo resistente estaba disponible desde fábrica. La lista de opciones de producción regular de Chevrolet para 1962 parecía un catálogo de piezas de carreras. Puede solicitar pastillas de freno metálicas de alta resistencia, embrague de alta resistencia, suspensión de alta resistencia, radiador de alta resistencia e incluso un sistema eléctrico de alta resistencia con un generador de mayor potencia. Y no eran solo términos de marketing. Los frenos de alta resistencia utilizaban revestimientos metálicos que podían soportar paradas repetidas a alta velocidad sin desfallecer. La suspensión HD incluía resortes más rígidos, barras estabilizadoras más grandes y amortiguadores recalibrados que convertían al Ballard familiar en una máquina para tomar curvas. El radiador de alto rendimiento era un 30% más grande que el estándar e incluía un ventilador de 7 aspas que movía mucho aire. Algunos corredores pidieron todas las opciones de servicio pesado disponibles, creando lo que esencialmente eran autos de carrera de fábrica con cobertura de garantía. La mejor parte es que la mayoría de estas opciones cuestan menos de 50 pesos cada una, lo que las convierte en ofertas increíbles por la mejora en el rendimiento. Chevrolet sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaban construyendo autos de carreras legales para la calle y los llamaban sedanes familiares. La lista de opciones de servicio pesado era su manera de darles a los corredores todo lo que necesitaban mientras mantenían una negación plausible sobre el verdadero propósito del auto. El dominio de la clase stock de NH comenzó con estos coches. En la temporada de 1962, los Bair 409 dominaron absolutamente las carreras de la clase stock de NH con pilotos legendarios como Dino Don Nicholson y Dave Strickler,
quienes establecieron récords confiables que se mantuvieron durante años. Estos no eran coches de carreras con chasis tubular. Se trataba básicamente de vehículos de serie que circulaban en clases que requerían especificaciones de fábrica. La magia estaba en la preparación y la habilidad de conducción. Bellaire de Strickler era famoso por su consistencia, corriendo 12,83 segundos pase tras pase como un reloj. Se detenía en las zonas de preparación con lo que parecía el vehículo de uso diario de alguien y luego procedía a avergonzar a los coches de carreras construidos especialmente para ese fin. De hecho, NH tuvo que crear nuevas clases porque los 409 eran tan dominantes que otros fabricantes se quejaron. A finales de 1962, los Bellaire 409 ostentaban récords nacionales en varias clases de stock y habían ganado más carreras que cualquier otro coche. El éxito en la pista de carreras se tradujo directamente en ventas en las salas de exposición. Los jóvenes veían a estos Bellaires ganar el domingo y se presentaban en el concesionario el lunes. Fue la estrategia de marketing perfecta, incluso aunque Chevrolet afirmara que no participaba oficialmente en las carreras. Todas esas victorias de clase están documentadas en revistas de la época, lo que demuestra que no eran solo coches rápidos. Eran campeones. Y el auto sorpresa que les prometí al principio es el ultra raro Bellaire 409 con frontal de aluminio, del que Chevrolet construyó exactamente 15 ejemplares para carreras de super stock. Estos coches tenían guardabarros, capó y parachoques de aluminio que reducían 200 libras el peso del morro, lo que los hacía casi imposibles de superar en su clase. Nunca se vendieron al público y la mayoría fueron destruidos después de sus días de carrera, pero unos pocos sobreviven en colecciones privadas como los Bellaire 409 definitivos. Eso es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte y darle me gusta para no perderte el próximo. Nos vemos allí.